La filosofía del sentido común, breve antología de textos de Thomas Reid. Una investigación de la mente humana bajo los principios del sentido común. Capítulo primero, introducción. Sección tercera, el estado actual de esta parte de la filosofía de Descartes, Malebranche y Locke. Que nuestra filosofía sobre la mente y sus facultades se encuentra en un estado muy incipiente. Puede conjeturarse razonablemente, inclusive por aquellos que nunca la han examinado de cerca. Hay algunos principios con respecto a la mente establecidos con la perspicacia y la evidencia apreciables en los principios de la mecánica, la astronomía o la óptica. En realidad estas son ciencias erigidas sobre leyes de la naturaleza que es posible obtener universalmente. Lo que se descubra en ellas no será más objeto de disputas y las edades futuras podrán agregar sobre ello, pero hasta que no cambie el curso de la naturaleza, lo plenamente afincado nunca llegará a derrocarse. Empero, cuando dirigimos la atención hacia el interior y consideramos los fenómenos de los pensamientos humanos, las opiniones y percepciones y nos afanamos por encauzarlos dentro de las leyes generales y los primeros principios de nuestra construcción, quedamos inmediatamente envueltos en la oscuridad y la perplejidad. Si sucede además que el sentido común y los principios de la educación no nos parezcan inflexibles, será más que probable que terminemos en el escepticismo absoluto. Al no hallar nada establecido en esta parte de la filosofía y con el propósito de disponer sus fundamentos en lo más profundo, Descartes se resolvió no creer en su propia existencia hasta que se supiera capaz de ofrecer una buena razón para ello. Él fue quizá el primero en adoptar esta resolución, aunque si en verdad hubiera llevado a cabo su propósito y realmente hubiera perdido la confianza en su existencia, la situación habría sido deplorable y sin remedio alguno desde el punto de vista de la razón o la filosofía. Un hombre que descrea de su propia existencia es seguramente tan inepto para que se razone con él como el que piensa que está hecho de vidrio. Podría haber desórdenes en la construcción humana que produzcan extravagancias tales, pero ellos nunca sanarán mediante el razonamiento. Descartes nos hizo creer en verdad que salió de su delirio por el argumento lógico del cogito, ergo sum. Pero lo evidente es que se mantuvo en sus cabales todo el tiempo y que nunca dudó seriamente en su existencia, porque la daba por supuesta en su argumento hasta acabar sin probar nada. Estoy pensando, dijo él, y por lo tanto soy. Pero ¿no sería igualmente un buen razonamiento decir que estoy durmiendo y por lo tanto soy? ¿O que no estoy haciendo nada y por lo tanto soy? Si un cuerpo se mueve, sin duda debe existir, pero si está en reposo, tendrá que existir de igual manera.
Quizás Descartes no quiso decir que asumía su propia existencia en esa entimena, sino la existencia del pensamiento, y buscaba inferir en él la existencia de una mente o de un sujeto de su pensamiento. Pudiera decirse que es la conciencia quien responde a ello, pero ¿quién responde por la conciencia? Es posible que un hombre pruebe que su conciencia es incapaz de engañarlo. Ningún hombre podría, y no sabríamos dar una mejor razón para confiar en esa conciencia que el que cada hombre, mientras su mente esté sana, se encuentra determinado por la constitución de su naturaleza a concederle un crédito implícito y a reírse o sentir pena por quien ponga en duda su testimonio. ¿No está cada hombre decidido con todas sus luces a confiar en su existencia, tanto como en su conciencia? La otra proposición asumida en el argumento cartesiano, la de que el pensamiento no puede ser sin una mente o sujeto, es susceptible de la misma objeción. No es que requiera de una evidencia, sino que su evidencia no es más clara ni más inmediata que aquella que de la proposición que quiere probar. Pero al tomar todas estas proposiciones juntas, pienso, soy consciente, todo lo que piensa existe, yo existo. ¿No se formaría cada hombre cuerdo una misma opinión de quien dudara seriamente de alguna de ellas? Y si se tratara de su amigo, ¿no esperaría su cura de la medicina y de un buen régimen y no de la metafísica y de la lógica? Suponiendo que esté probado que mi pensamiento y mi conciencia deban tener un sujeto y consecuentemente que yo existo, ¿cómo sé que toda esa ilusión y sucesión de pensamientos que recuerdo pertenecen a un sujeto y que yo de este momento es, y que el yo de este momento es el mismo yo individual de ayer o de los tiempos pasados? Descartes no estimó conveniente promover esta duda, pero Locke sí, y para resolverla estableció formalmente que la identidad personal consiste en la conciencia, es decir, que si eres consciente de que hiciste tal cosa hace un año, esa misma conciencia te convierte en la persona que lo hizo. Ahora bien, la conciencia de lo que ha pasado puede no significar otra cosa que el recuerdo de lo que yo hice. Por lo tanto, el principio de Locke debiera ser que la identidad consiste en el recuerdo y consecuentemente que un hombre pierde su identidad personal con respecto a todo lo que olvida. Pero no son estas todas las instancias en las que nuestra filosofía sobre la mente parece ser fructífera para crear dudas, aunque muy desafortunadamente para resolverlas. Descartes, Malebranche y Locke emplearon todo su genio y sus habilidades para probar la existencia de un mundo material, con escaso éxito. Los pobres mortales iliterados
creen indudablemente que hay un sol, una luna y las estrellas, un orbe que habitamos, país, amigos y relaciones que disfrutamos, tierra, casas y muebles que poseemos. Pero los filósofos, compadeciendo la credulidad del vulgo, han resuelto tener fe únicamente en lo que se funda en la razón. Ellos se dedican a la filosofía para amueblarla con razones por las cuales creer en las cosas en que la humanidad ha creído, siempre sin brindar una razón para ello. Y de seguro uno podría esperar que en materiales de semejante importancia la prueba no sea difícil de procurar, pero es lo difícil del mundo. Porque esos tres grandes hombres, con la mejor buena voluntad, fueron incapaces de extraer entre los tesoros de la filosofía un argumento adecuado para convencer al hombre razonable de una sola cosa aparte de él. Admirable filosofía, hija de la luz y madre de la sabiduría y el conocimiento. Si sois tal, seguramente que no habéis florecido en la mente humana, ni nos habéis bendecido con más rayos que los que resultan suficientes para hacer visible la oscuridad de las facultades humanas y para inquietar aquel reposo y seguridad que disfrutan los mortales más felices, quienes jamás se aproximaron a vuestro altar ni han sentido vuestros influjos. Pero sí, en verdad, carecéis del poder para dispersar las nubes y fantasmas que habéis creado o descubierto. Retirad esos rayos ingentes y malignos, que reniegue yo de la filosofía, que renuncie a su gira y que mi alma busque residencia en el sentido común. Sección 4. Apología de nuestros filósofos. Pero en lugar de despreciar los primeros rayos de luz, deberíamos esperar su incremento, en lugar de culpar los filósofos que he mencionado por los defectos y fallas de sus sistemas. Deberíamos honrar su memoria como los descubridores iniciales de una religión, de la filosofía anteriormente ignorada. No obstante, cuán limitados e imperfectos sean sus sistemas, ellos han abierto el camino para futuros descubrimientos y con justicia son dignos de compartir en gran medida todos sus méritos. Ellos han removido una infinita cantidad de paja y polvo acumulada durante las edades de la sofística escolástica y que estorbaba el camino. Ellos nos han puesto en la senda correcta, la de la experiencia y la reflexión cuidadosa. Nos han enseñado a evitar las trampas de las palabras ambiguas y mal definidas, y nos han hablado sobre y nos enseñaron sus materias con una claridad y una perspicacia previamente desconocidas. Ellos abrieron nuestras puertas que pudieran conducirnos al descubrimiento de verdades que no alcanzaron o a la detección de los errores en los que incurrieron involuntariamente. Es factible observar que los defectos y fallas de la heredada filosofía de la mente, que la expusieron en el desprecio y al ridículo de los hombres sensatos, principalmente se han debido a que los partidarios de esta filosofía, al partir de un prejuicio natural en favor suyo, buscaron afanosamente extender su jurisdicción
más allá de sus límites justos y a someter a juicio los dictados del sentido común. Pero estos no reconocen esa jurisdicción, ellos desdeñan al tribunal del razonamiento e ignoran su autoridad, nunca reclamaron su ayuda ni temen a sus ataques. En esta desigualdad, disputa entre el sentido común y la filosofía, la última resultará siempre con pérdidas y deshonrada, y no podrá salir adelante hasta que dicha rivalidad decaiga, hasta que cedan sus atrevimientos y sean restaurada la amistad cordial entre ambas, ya que en realidad el sentido común no tiene nada en contra de la filosofía ni necesita de su ayuda. Pero por otra parte, la filosofía, si se me permite modificar la metáfora, no tiene más raíces que los principios del sentido común. Ella surge de estos y allí encuentra su nutrición. Separada de esa raíz, sus méritos declinan, su savia se seca, muere y se pudre. Los filósofos de la era reciente, a quienes he aludido, no se preocuparon por preservar esta unión y subordinación tan curiosamente como el honor y el interés que la filosofía lo requerían. Pero los de los tiempos presentes se han declarado la guerra al sentido común y han puesto sus esperanzas en completar sus conquistas por medio de las sutilezas filosóficas, un intento no menos vano y audaz que aquel de los gigantes por destronar al poderoso Júpiter. Sección 5 del obispo Berkeley. El tratado de la naturaleza humana y el escepticismo. Entiendo que la era actual no ha producido a dos escritores más minuciosos ni más expertos en esta parte de la filosofía que el obispo Ploin y el autor del Tratado de la Naturaleza Humana. El primero no era amigo del escepticismo, pero tenía la intensa preocupación por los principios religiosos y morales que habría de convertirse en su divisa. Inclusive el resultado de su investigación fue la seria convicción de que no había tal cosa como un mundo material y nada en la naturaleza salvo espíritus e ideas, y de que las sustancias materiales y las ideas abstractas han sido las causas principales de todos los errores en filosofía y de las infidelidades y herejías en religión. Sus argumentos se basan en los principios anteriormente establecidos por Descartes, Malebranche y Locke, los cuales han gozado de aceptación general. La opinión de los jueces más capaces parece ser la de que los filósofos no han sido ni pueden ser refutados y que demostraron mediante argumentos incontestables lo que ningún hombre sensato sería capaz de creer. El segundo escritor ha procedido a partir de los primos principios, si bien pudo conducirlos hasta sus máximos alcances. Así como el obispo desbarató el mundo material, este autor, sobre las mismas bases, deshizo el mundo de los espíritus y no dejó en la naturaleza más ideas e impresiones, incluso si un objeto sobre el cual ellas
dejaran su huella. Parece un giro humorístico bastante peculiar en este autor que iniciara su introducción con la promesa dicha con plena seriedad, nada menos que de erigir el sistema completo de la conciencia sobre un fundamento enteramente nuevo, a saber, el de la naturaleza humana, al tiempo que la intención de su obra consistía en mostrar que no existe una naturaleza humana ni una ciencia del mundo. Tal vez sería irrazonable quejarse de esta conducta en un escritor que no cree en su propia existencia ni en la de su lector, y por lo tanto que no puede querer decepcionarlo ni reírse de su credulidad. Sin embargo, no imagino que el autor del Tratado de la Naturaleza Humana sea tan escéptico como para ofrecer tantas excusas. Él piensa contra todos sus principios que debería ser leído y que pudiera retener su identidad personal hasta que coseche el honor y la reputación de que desprenden con justicia de su acumen metafísico. Ciertamente que reconoce con ingenio que es solo en soledad y en el retiro donde su filosofía logra un asentimiento. La sociedad, como la luz del día, dispersa la oscuridad y la niebla del escepticismo y tiene capacidad para hacer que él mismo caiga en los terrenos del sentido común. Pero tampoco se le ha oído amenazar con esto, ni siquiera en su soledad, y acaso para discutir aquel grado de escepticismo que se deriva de sus principios. Seguramente que ni sus amigos se enterasen de ello. Mostraría la caridad de nunca dejarlo solo. Pirrón de Elis, el padre de la filosofía escéptica, la llevó al parecer hasta un grado de perfección mayor que cualquiera de sus sucesores. Si le concedemos crédito a Antígono de Cariste, citado por Diógenes de Laercio, su vida correspondió a su doctrina. Por lo tanto, si un carro se le echaba encima o un perro le atacaba, o si se acercaba a un precipicio, ni siquiera movía un pie para evitar el peligro, puesto que no creía en sus sentidos. Pero felizmente sus asistentes no fueron tan escépticos como él y le cuidaron para alejarlo del peligro, en modo tal que vivió hasta los 90 años de edad. No deberíamos poner en duda que los amigos de nuestro autor tengan que ser igualmente cuidadosos para evitar que se haga daño en caso que sus principios se apoderen demasiado fuerte de él. Es muy probable que el Tratado de la Naturaleza Humana no se haya escrito en compañía. Sin embargo, ofrece indicios manifiestos de que su autor de vez en cuando reincidió en la fe del vulgo y apenas pudo durante media decena de páginas sostenerse en el carácter escéptico. De igual manera, Pirrón el Grande olvidaría sus principios en ciertas ocasiones. Se dice que una vez estuvo tan molesto con su cocinero que quizás no había asado su comida justo con el filósofo lo tenía, justo como el filósofo lo tenía planeado, que con brocheta en mano y con la carne en ella lo persiguió hasta bien adentro el mercado. El escepticismo es una atrevida filosofía que rechaza sin miramiento alguno principios que gobiernan irresistiblemente la creencia y la conducta de la humanidad en los aspectos comunes de la vida
y ante los cuales el filósofo mismo necesita ceder, aunque imagine que los ha refutado. Tales principios son más viejos y con mayor autoridad que la filosofía misma, la cual descansa en ellos como su base y no al revés. La filosofía pudiera derribar estos principios, habría que enterrarla en esas ruinas. Pero todos los ingenios de la sutileza filosófica son demasiado débiles para este propósito, y el intento no sería menos ridículo que el del mecanismo, y el intento no sería menos ridículo que el del mecánico que diseñara un axis imperitrocchio para remover de su lugar a la tierra, o que el del matemático que pretendiera mostrar que la igualdad entre algunas cosas y otras no equivale a la de estas últimas con las primeras. Zenón se esforzó por demostrar la posibilidad del movimiento Hobbes, porque no había diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y nuestro autor porque no puede concederse crédito a nuestros sentidos, a nuestra memoria o la propia demostración. Semejante filosofía es justamente ridícula, inclusive para aquellos incapaces de detectar la falacia que hay en ella. No tiene pues otra tendencia que la de exhibir la minuciosidad del sofista a expensas de menoscabar la razón y la naturaleza humana, y de convertir a la humanidad en yahoos. Sección séptima. El sistema de todos estos autores es el mismo y conduce al escepticismo. Pero ¿qué pasaría si estas profundas disquisiciones sobre los primeros principios de la naturaleza humana sumieran al hombre necesaria y naturalmente en el abismo del escepticismo? No pudiéramos juzgar todo razonablemente a partir de lo que ha sucedido. Tan pronto como Descartes comenzó a cavar en la mina mencionada, el escepticismo estuvo presto a adoptarse, el escepticismo estuvo presto a apoderarse de él, por lo que hizo cuanto pudo para intentar escapar. Malebranche y Locke, que cavaron más profundo, encontraron dificultades para mantener a este enemigo sin medrar y trabajaron honestamente en el esfuerzo. Entonces Berkeley, que continuaría con la labor, se cansó de someterlo y concibió el expediente de renunciar al mundo material, el cual pensó que era posible descartar sin enormes pérdidas e inclusive con ventajas para alentar la esperanza gracias a una indispensable división en el necesario mundo de los espíritus. Pero el tratado de la naturaleza humana minaría licenciosamente los fundamentos de esta división y lo ahogaría todo en un diluvio universal. Estos hechos innegables brindan razones en verdad para comprender que el sistema cartesiano del entendimiento humano, el cual solicitaré que me sea permitido llamar el sistema idealista, y que con algunas mejoras realizadas por autores posteriores es ahora ampliamente aceptado, tiene un defecto original, ya que el escepticismo está implícito en él y lo atraviesa por completo. Por lo tanto, necesitamos escudriñarlo de que podamos erigir alguna pieza sólida y útil de conocimiento en esta materia. Sección octava. No deberemos desesperar
por algo mejor, pero debemos desilusionarlos por el hecho de que Descartes y sus seguidores hayan fallado. De ninguna manera. Esta pusilanimidad sería injuriosa para nosotros mismos y para la verdad. Ciertamente, los descubrimientos provechosos son en ocasiones el efecto de un genio superior, aunque más a menudo el fruto del tiempo y los accidentes. Un viajero de buen juicio puede equivocar su camino y verse conducido inadvertidamente por una senda equivocada, mientras el sendero se extienda frente a él. Podrá seguir adelante con despreocupación y ser seguido por otros, pero cuando se tope con un camino trunco, no requerirá de enorme juicio para saber que ha avanzado por la ruta equivocada y quizás para percatarse de lo que ha confundido. Mientras tanto, el poco próspero estado de esta parte de la filosofía ha producido un efecto algo desanimante en realidad para los intentos de semejante naturaleza, aunque en efecto que era de esperarse y al que únicamente el tiempo y un mejor desempeño pudieran remediar. Los hombres sensatos, que nunca serán escépticos en materia de la vida común, son capaces de tratar con soberano desdén todo cuanto ha sido dicho y está por decirse en estos asuntos. Es metafísica, dicen ellos. ¿A quién le importa que los escolásticos se enreden a sí mismos en sus telarañas? Yo estoy dispuesto a confiar en mi propia existencia y en la de las otras cosas, y a creer que la nieve es fría y la miel dulce, mientras ellos digan lo contrario. Ha de ser un tonto o quien que quiera hacerlo de mí, quien busque sacarme de mi razón y de mis sentidos. Confieso que no lo repetimos el párrafo anterior. Es metafísica, dicen ellos. ¿A quién le importa que los escolásticos se enreden a sí mismos en sus telarañas? Yo estoy dispuesto a confiar en mi propia existencia y en la de las otras cosas, y creer que la nieve es fría y la miel dulce, aunque ellos digan lo contrario. Ha de ser un tonto o alguien que quiera hacerlo de mí, quien busque sacarme de mi razón y de mis sentidos. Confieso que no sé lo que un escéptico pudiera responder a esto, ni con qué buen argumento pudiera incluso solicitar ser escuchado, porque o su razonamiento es sofística y merece ser desdeñado, o nuestras facultades humanas no son verdaderas, y entonces, ¿por qué tendríamos que razonar? Si un hombre se halla a sí mismo atrapado en estas labores metafísicas y no logra encontrar la forma de escapar, dejémosle cortar decididamente el nudo que no puede aflojar, maldecir a la metafísica y disuadir a otros de mezclarse con ella, porque si uno ha sido llevado a pantanos y miasmas por seguir un ignis fatuus, ¿qué podría hacer mejor que prevenir a otros de no llegar hasta allí? Si la filosofía se contradice a sí misma, engáñense sus devotos y prívense a sí mismos de cada objeto que valga la pena perseguir y disfrutar. Asimismo, destiérrese a la filosofía
a las regiones infernales donde podría tener su original. Pero es absolutamente verdadero que esa bella dama pertenezca a dicho partido. No será posible que la hayamos malinterpretado. No es verdad que los hombres de genio de edades anteriores a menudo hicieron pasar sus propios sueños como oráculos de la filosofía. Deberíamos condenarla sin concederle otra audiencia. Eso no sería razonable. Yo mismo he encontrado que en otras materias ella es una agradable compañera, una fiel consejera y una amiga del sentido común, para fortuna de la humanidad. Esto la califica justamente para que sea mi corresponsal y mi confidente, hasta que descubra pruebas inequívocas de su infidelidad. Capítulo 4 del oído, sección 2, del lenguaje natural. Uno de los más notables propósitos del sonido es indudablemente el lenguaje, sin el cual la humanidad difícilmente sería capaz de obtener en grado alguno de mejoramiento por encima de las bestias. El lenguaje es comúnmente considerado como una pura invención de los hombres, quienes por naturaleza no son menos mudos que los brutos, pero teniendo un grado superior de razón y de inventiva, han sido capaces de ingeniar signos artificiales para sus pensamientos y propósitos y de establecerlos mediante el consentimiento común. Empero, el origen del lenguaje merece una investigación más cuidadosa, no sólo porque ella pudiera ser de importancia para el mejoramiento del lenguaje, sino porque está relacionada con la presente materia y tiende a exhibir algunos de los primeros principios de la naturaleza humana. Ofreceré, por lo tanto, algunos pensamientos sobre la cuestión. Por lenguaje entiendo todos aquellos signos que la humanidad utiliza para comunicar a otros sus pensamientos e intenciones, sus propósitos y deseos. Puede concebirse que aquellos signos sean de dos clases. Primero, los que no tienen otro significado que el que les ha sido fijado por el contrato o el acuerdo entre quienes lo utilizan. Estos son signos artificiales. Y segundo, aquellos que previamente a todo contrato o acuerdo tienen un significado que cualquier hombre entiende gracias a los principios de su naturaleza. El lenguaje, hasta donde consiste en signos artificiales, puede ser llamado artificial, y hasta donde está hecho de signos naturales lo llamaré natural. Habiendo asentado estas definiciones, estimo demostrable que si la humanidad no tuviera un lenguaje natural, tampoco habría podido inventar nunca uno artificial mediante su razón o su ingenio. Toda lengua artificial presupone un contrato o acuerdo en fijar un significado para ciertos signos, y por lo tanto es imposible contrato o acuerdo alguno sin que existan signos y lenguaje. De ahí que tenga que haber lenguaje natural antes de que el lenguaje artificial sea inventado. Esto es aquello que se quería demostrar. Si la lengua fuera en general una invención humana, al igual que la escritura o la imprenta, encontraríamos
naciones enteras tan mudas como los brutos. Ciertamente, incluso las bestias tienen ciertos signos naturales por los que expresan sus propios pensamientos, afectos y deseos. Y entienden los que de otros. Ciertamente, incluso las bestias tienen ciertos signos naturales por los que expresan sus propios pensamientos, afectos y deseos, y entienden los de otros brutos. Una vez que sale del huevo, todo polluelo comprende los diferentes sonidos por los que su madre le ofrece alimento o le advierte del peligro. Por naturaleza, un perro o un caballo entienden cuando la voz humana los trata con cariño o los amenaza. Pero las bestias, hasta donde nos es dado conocer, no tienen noción alguna de contratos o convenios o de la obligación moral de cumplirlos. Si la naturaleza les hubiera dotado de estas nociones, probablemente les habría procurado también signos naturales para expresarlos. Y donde quiera que la naturaleza ha negado estas nociones, ha sido imposible adquirirlas mediante el arte. De modo semejante al hombre ciego, imposibilitado de lograr una noción de los colores. Algunos brutos son sensibles al honor y a la desgracia y experimentan resentimiento o gratitud, pero hasta el punto en que lo sabemos, no pueden hacer una promesa o comprometer su fe, ya que por constitución carecen de estas nociones. Si dada su naturaleza, la humanidad no tuviera estos conceptos y los signos naturales, habría sido capaz de contar con idiomas inventados. Los elementos del lenguaje natural de la humanidad, o bien los signos naturalmente expresivos de nuestros pensamientos, pueden, en mi opinión, reducirse a algunas de estas tres clases: las modulaciones de la voz, los gestos y las muecas. Por medio de estos elementos, los salvajes que no comparten un lenguaje artificial común pueden conversar entre sí y comunicarse sus pensamientos de manera aceptable. Pueden pedir y rechazar, afirmar y negar, amenazar o suplicar, y pueden comerciar, pactar acuerdos y jurar su fe. Esto es factible confirmarlo en caso necesario a través de hechos históricos de crédito indudable. La humanidad tiene por naturaleza un lenguaje común, aunque sea limitado y adaptado exclusivamente a sus necesidades naturales, y no requiere de mucho ingenio para mejorarlo mediante la adición de signos artificiales que suplan las deficiencias del lenguaje natural. Estos signos artificiales son susceptibles de multiplicarse con las artes de la vida y los progresos del conocimiento. Las articulaciones de la voz parecen ser de todos los signos los más apropiados para el lenguaje artificial, y puesto que la humanidad los ha empleado universalmente para este propósito, podemos juzgar razonablemente que la naturaleza los hizo posibles para tal efecto. Sin embargo, la propia naturaleza no intentó presumiblemente que hiciéramos a un lado el uso de signos naturales, pues es suficiente con que solventemos sus limitaciones con los signos artificiales.
Un hombre que viaje siempre en carruaje perderá gradualmente el uso de sus piernas, y uno que utilice exclusivamente los signos artificiales se verá desprovisto tanto del conocimiento como del empleo de los signos naturales. Las personas mudas retienen mucho más que otras el lenguaje natural porque su necesidad les obliga a ello. Por la misma razón los salvajes conservan mucho más de él que las naciones civilizadas. Es principalmente por los signos naturales que damos fuerza a la energía del lenguaje, y mientras menos los emplee ese lenguaje, menos expresivo y persuasivo será. Así, escribir es menos expresivo que leer, y leer menos expresivo que hablar sin un libro. Hablar sin las modulaciones adecuadas, naturales, y sin la fuerza de las variaciones de la voz resulta en un lenguaje muerto y frío, comparado con el que, si atiende a aquellas, este lenguaje es todavía más expresivo cuando le agregamos el lenguaje de los ojos y las muecas. Solo entonces, cuando el lenguaje se presenta en su estado natural y perfecto, asistido con la debida energía, conferimos la mayor fuerza posible a la acción. Donde quiera que el habla sea natural, donde quiera que el habla sea natural, no únicamente será un ejercicio de los pulmones y la voz, sino también de los músculos del cuerpo, como ocurre en el caso de las personas mudas o los salvajes, cuyo lenguaje, mientras más natural, más expresivo y más fácil de seguir es. No es una pena que los refinamientos de la vida civilizada, en lugar de superar los defectos del lenguaje natural, los extraiga de raíz y plantee en su lugar articulaciones de sonidos insignificantes, pálidos y sin vida, o bien caracteres garabateados desprovistos de significado. Comúnmente se dice que la perfección del lenguaje consiste en expresar claramente los pensamientos y los sentimientos humanos mediante signos indiferentes, pero si ello equivale a la perfección del lenguaje artificial, de seguro representa una corrupción del natural. Aquí hacemos una pausa para descansar y continuaremos con los signos artificiales a partir de la página 40.